Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Amados hermanos, gracias damos a Dios que nos permite iniciar una nueva serie de estudios, ahora basado en el libro de Job, un hombre que la Biblia lo declara como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es que dispongámonos a estudiar la palabra de Dios, esperando que al final reconozcamos, al igual que Job, que debemos confiar en Dios, pase lo que pase en nuestra vida. Job es el primer libro poético citado en la Biblia. Estos libros poéticos, además de Job, son Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los cuales describen las experiencias del corazón humano. Y este libro de Job en particular pone delante del lector un tema muy importante: el sufrimiento del justo, o más bien el misterio de la voluntad de Dios. La Biblia lo confirma diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:9. Observamos en la narración la magnitud de los sufrimientos y de la paciencia en el caso de Job se han vuelto proverbiales, pero Job manifiesta rectitud de ánimo e integridad en sus pensamientos y acciones. Asimismo, sus sufrimientos, no es esto lo que constituye el meollo del problema. A Job le preocupa intensamente sus relaciones directas y personales con Dios. Les comparto una narración que nos introducirá a una mejor comprensión del contenido de este libro de Job. Cuando se manifiesta y se presenta un huracán, los árboles se quiebran como si fueran palillos de dientes, o se arrancan del suelo y salen volando en el aire. Los techos de las casas se desprenden enteros y se los lleva el viento como a cualquier papel. Las casas se derrumban y desmoronan como si fuera una pila de dados. Los automóviles se dan vueltas como si fueran de juguete. Las olas destruyen la playa e inundan la tierra, y cuando el huracán cesa, lo único que queda después de pasar su furia incontrolable son aquellos cimientos que fueron bien construidos, sólidos y firmes. Por tal motivo, esos mismos cimientos aún se pueden usar para reconstruir lo que la tormenta destruyó y se llevó. Como sabemos, en cualquier edificio o construcción, el cimiento es la parte más importante y fundamental. Es muy importante y deben construirse lo suficientemente profundos y sólidos para soportar el peso de la estructura y todas las presiones que se presentan en el transcurrir del tiempo. De manera similar, los cimientos de la vida de las personas determinan su estabilidad ante las dificultades y circunstancias que llegan a lo largo de la vida. Pero lamentablemente, muy a menudo los cimientos que el hombre construye son sobre arena y no sobre fundamento, sobre la piedra angular que es Jesucristo. Es decir, construyen con materiales de muy baja calidad y cuando lleguen las pruebas, las personas se desmoronan. Job nos da una gran enseñanza respecto a su fe y paciencia, siendo esto una virtud que todo creyente debe cultivar, porque a través de ella el Señor manifiesta su obra de perfección en nuestro carácter. Al respecto, la palabra de Dios dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Santiago 1:4. El profeta Ezequiel menciona a Job junto con Noé y Daniel como hombres reconocidos como ejemplo de paciencia y sufrimiento, ya que Job, a pesar que su vida estaba llena de prestigio, posesiones y familia, pero de repente fue agredido por todos lados y arruinado hasta sus cimientos. Sin embargo, y por haber edificado su vida sobre fundamento estable, resistió todas las adversidades de la vida. Este libro tiene algunas particularidades. Por ejemplo, no menciona a su autor, pero escritores bíblicos mencionan que pudo haber sido el mismo Job, tal vez Eliú, y otros creen que fue Moisés. El autor humano queda en el anonimato, pero sabemos que detrás del que movía la pluma estaba el Espíritu Santo de Dios, quien es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Tampoco se puede precisar con exactitud la fecha de los acontecimientos cuando fue escrito, pero analizando las Escrituras se puede afirmar que Job vivió después de Noé y antes de Moisés. Esta es la evidencia. Primero, el libro de Job hace referencia al diluvio en el capítulo 38, versos del 8 al 11, pero ninguna referencia hay de Israel, la ley, el sacerdocio o el tabernáculo. Su periodo de vida de Job es casi 200 años, Job 42:16, el cual encaja en el periodo patriarcal, como en el caso de Abraham, quien vivió 175 años, Génesis 25:7. Otra característica de esa época era la familia patriarcal, donde Job era el sacerdote de la familia. Cuarto, los caldeos que asesinaron a los siervos de Job, citado en 1:17, eran nómadas, algo común y propio de esa época. Por todas estas características y otras más citadas en la Biblia y otras particularidades, es propio que el libro más antiguo de la Biblia trate uno de los temas más antiguos. ¿Por qué sufren los justos? Hay muchas personas, como los amigos de Job, que creen que todo sufrimiento es castigo de Dios por el pecado del hombre. Pero esta historia de Job nos enseña que hay otras razones. Dios educa a sus hijos con el dolor y los prueba como se prueba el oro, para refinarlos. Sobre este tema del sufrimiento, se recomienda lean los Salmos 37, 73 y Hebreos 12 para mayor enseñanza sobre el problema del sufrimiento. Otro tema importante que trata este libro de Job es el arrepentimiento. Para enseñar esto, Dios escoge a un hombre perfecto y recto, apartado del mal, Job 1:1, y nos muestra que tal hombre necesita arrepentirse. Job declara: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 40, versos 4 y 5, y capítulo 42, versos 3 al 6. Ante esto nos preguntamos, ¿cuál es la actitud de los cristianos de nuestros tiempos? Muchos tienen un Dios con minúscula, concebido según sus necesidades particulares. Aunque se tiene una revelación de los designios y propósitos de Dios definida y completa en la Biblia, misma que por muchos es ignorada y no leída, debido principalmente a que tienen una posición cómoda, lo cual les permite pensar según ellos que nada les falta, pues tienen un trabajo bien remunerado y con muchas prestaciones, tienen una preparación académica amplia y también tienen muchas formas de diversión y entretenimiento, siendo esta la razón que ignoran
la Biblia y por consiguiente a Dios. Derivado de lo anterior, también es necesario preguntarnos cómo es el carácter de los que somos ahora receptores del mensaje divino expresado en el libro de Job. ¿Qué sufrimientos enfrentamos hoy los seguidores de Cristo? ¿Qué podemos argumentar acerca de nuestra fidelidad, nuestra obediencia y esmero en las cosas de Dios? ¿A cuántos pondría Dios como ejemplo de una virtud suya a la generación venidera? Santiago en su momento habló a su generación acerca del juez que está delante de la puerta, Santiago 5:9, como una palabra de consuelo a los que se dolían por sus muchos padecimientos, así como una palabra de exhortación a mantener una fe saludable y vigorosa. Que esto sea así para nosotros, que al conocer a nuestro Dios, como se manifiesta a sí mismo en el libro de Job, tengamos el deseo de acercarnos a Él contritos y humillados, como lo hizo Job, quien dijo: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versos 4 al 6. Y en sus debates con sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, manifestó contundentemente su confianza en Dios, declarando: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 19, 25 al 27. A pesar de que Job pensaba que el responsable de los desastres que sufría, al final pudo entender que los caminos de Dios son inescrutables y sus decisiones inapelables. Nosotros, al estudiar este libro poético, veremos cómo Dios conduce a sus hijos con sabiduría para que conozcan más de su verdad. Al estudiarlo, nos debe alentar a tener mayor fe en Dios, porque nos enseña que Dios está en control aún en los momentos más difíciles de la vida, inclusive cuando parece que nada tiene sentido. También al estudiar el libro de Job, consideraremos en este trimestre el tema general, los caminos de Dios, título sacado del capítulo 40, verso 19, que en sus primeras líneas dice: el que es el principio de los caminos de Dios, el cual se revela a sí mismo como creador y sustentador, misericordioso y fiel, salvador poderoso, hacedor de maravillas, autor de la vida, inmutable en su consejo, muy limpios de ojos, glorioso en sus obras, diseñador portentoso y restaurador eficaz. Todas estas frases son los títulos de las 10 lecciones que estaremos estudiando en este trimestre. Amados hermanos, estaremos orando por todos ustedes y en especial por cada uno de los hermanos que participarán en la exposición de cada lección, para que Dios ponga en ellos el deseo de seguir conociendo su voluntad que encontramos en su palabra. Oremos. Padre y Dios nuestro, qué grande bendición tenemos el que tú nos permitas, Señor, iniciar un nuevo trimestre de estudios que basaremos en el libro de Job, un personaje
que describe la Escritura como un hombre perfecto, temeroso de Dios. Señor, a lo largo de su vida y de la historia narrada en el libro de Job, nos damos cuenta, Señor, que tú eres soberano, que tú tienes un plan y un propósito para cada individuo. Lo tuviste para Job. Él, Señor, a pesar de haber sufrido, a pesar de vivir momentos difíciles, a pesar de sentirse por momentos solo, nunca perdió su fe y siempre confió en ti. Él puso su confianza en ti de que tú, Señor, como soberano y creador del universo, restaurarías su vida. Él ciertamente perdió todo lo que tenía, pero por esa fe y esa confianza que puso en ti, al final tú le devolviste duplicadas las bendiciones que él tenía al principio de su vida. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a estudiar este hermoso libro que seguramente también al término de las diferentes lecciones que estaremos viendo, Señor, saldremos edificados, conscientes de que todas las cosas que suceden en nuestra vida, tú nos ayudarás a soportarlas, tú nos ayudarás a tener esa confianza en ti. Y Señor, aunque en nuestra vida vienen muchas situaciones difíciles, nos enseñas a través de la vida de Job que debemos de soportarlas, aceptarlas y sobre todo confiar en ti, aun cuando parece que nada tiene sentido en nuestra vida. Señor, sé con nosotros, bendícenos y ayúdanos, Padre. Conscientes estamos que sin ti nada somos ni nada podremos hacer. Por eso en tus manos nos encomendamos y pedimos, Padre, que a cada uno de los hermanos les bendigas y les ayudes también. Gracias, Padre nuestro, por tu palabra. Recibe nuestra gratitud, lo ofrecemos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.